Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año. Día 17. ¿Cómo alcanzar tu potencial? Mucha gente no alcanza su potencial. Podemos vernos atrapados en el día a día que no logremos abandonar los antiguos patrones y cambiar. No obstante, todos tenemos un deseo dado por Dios de vivir según nuestro máximo potencial. Quizá recuerdes esta famosa semblanza. Salomón Grundy, nacido el lunes, bautizado el martes, casado un miércoles, enfermado un jueves, empeorado un viernes, muerto un sábado, enterrado un domingo. Y ese fue el fin de Salomón Grundy. Para algunas personas, así es como podría resumirse su vida. Y sin embargo, todos sentimos en algo profundo que en la vida debe haber algo más que esto. En efecto, Jesús dice, sí que hay algo más. El potencial de cada ser humano es enorme. Jesús quiere que experimentes una vida altamente productiva. Desea que produzcas una cosecha que rindió 30, 60 y hasta 100 veces más de lo que había sembrado. Eso está en Mateo 13:8. Lo mínimo es una multiplicación de 30 veces. La clave para dicho potencial está en nuestra relación con Jesús. Una relación que puede ser tan íntima como la de un hermano o una hermana o una madre. Puedes llevar una vida de verdadero propósito que marque la diferencia para el mundo, y esto gracias a que la recibas de Él. Tu potencial no consiste en ser dirigido por la ambición ni el éxito. Se trata de reconocer quién eres en Dios. Al buscarlo a Él y llevar tu vida según sus propósitos, cosecharás mucho fruto. Cuanto más desarrolles el potencial dado por Dios, tanto más te confiará. Quiere que tengas una vida de abundancia. Versículo 12. El potencial de Israel era muy grande. Eso lo vemos en Génesis 35:11. Dios se proponía que su pueblo no solo fuera bendecido, sino que también fuera de bendición para otras naciones. Tiene la oportunidad de vivir una vida de mayor bendición que aquellos mencionados en el Antiguo Testamento. Jesús dice, pero dichosos los ojos de ustedes porque ven y sus oídos porque oyen. Porque les aseguro que muchos profetas y otros justos anhelaron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Eso está en Mateo 13, del 16 al 17. Jesús advierte que aunque hay un gran potencial en cada uno de nosotros, también hay trampas en el trayecto. ¿Cómo evitar las trampas de la vida y alcanzar tu potencial? Vamos a leer Salmos capítulo 10, versículos del 1 al 11. Oh Señor, ¿por qué permaneces tan distante? ¿Por qué te escondes cuando estoy en apuros? Con arrogancia los malvados persiguen a los pobres, que sean atrapados en el mal que traman para otros, pues hacen alarde de sus malos deseos, elogian al codicioso y maldicen al Señor. Los malvados son demasiado orgullosos para buscar a Dios. Parece que piensan que Dios está muerto. Sin embargo, prosperan en todo lo que hacen. No ven que les digo, espera tu castigo. Miran con desdén a todos sus enemigos. Piensan, jamás nos sucederá algo malo. Entonces estaremos para siempre sin problemas. Su boca está llena de maldiciones, mentiras y amenazas. Tienen maldad y violencia en la punta de la lengua. Se esconden en emboscada en las aldeas, a la espera para matar a la gente inocente. Siempre buscan víctimas indefensas, como leones agazapados en sus escondites. Esperan para lanzarse sobre los débiles. Como cazadores capturan a los indefensos y los arrastran envueltos en redes. Sus pobres víctimas quedan aplastadas y caen bajo la fuerza de los malvados. Los malvados piensan, Dios no nos mira. Ha cerrado los ojos y ni siquiera ve lo que hacemos. Promueve la humildad. En su libro Finding Happiness Monastic Steps for Fulfilling Life, Hallar la felicidad, pasos monásticos para una vida plena, Abbot Christopher Hamilton define el orgullo como una autoimportancia.
Dice, la humildad es un enfoque sincero a la realidad de nuestra propia vida, que reconoce que no somos más importantes que los demás. En este salmo, el autor recorre el trayecto que va desde sentir que Dios está distante en momentos de angustia, versículos 1 en adelante, hasta comprender, como leeremos mañana, que Dios ciertamente ve la opresión y la violencia, oye el lamento de los afligidos y defiende a los huérfanos y los oprimidos, desde el versículo 14 en adelante. De hecho, el malvado, que lo señala en el versículo 2, es quien busca distanciarse. Tus juicios están lejos, muy lejos de su vista, versículo 5. Se consideran como más importantes que otros, en especial los pobres a quienes atrapan y aplastan en su red. Versículos 9 y 10. Estos versículos nos hablan de la trampa del orgullo y la insolencia, versículo 4. Cuando las cosas van bien, somos tentados a decir, nada me hará caer, siempre seré feliz, nunca tendré problemas, versículo 6. Podemos vernos tentados a sentir que no necesitamos a Dios. El malvado levanta insolente la nariz y no da lugar a Dios en sus pensamientos, versículo 4. Es fácil volvernos arrogantes y presumidos, versículos 2 y 3. Este salmo nos advierte en contra de eso, recordándonos nuestra necesidad de Dios. Vamos a orar. Amado Señor, líbrame del orgullo, de la arrogancia y de la autoimportancia. Que pueda buscarte a ti, Señor, con todo mi corazón, recordando que te necesito y que nunca me olvidarás. Amén. Vamos a leer Mateo capítulo 12, desde el versículo 46 hasta el capítulo 13, verso 17. Mientras Jesús hablaba a la multitud, su madre y sus hermanos estaban afuera y pedían hablar con él. Alguien le dijo a Jesús, tu madre y tus hermanos están parados afuera y desean hablar contigo. Jesús preguntó, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Luego señaló a sus discípulos y dijo, miren, estos son mi madre y mis hermanos, pues todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo es mi hermano y mi hermana. Más tarde, ese mismo día, Jesús salió de la casa y se sentó junto al lago. Pronto se reunió una gran multitud alrededor de él, así que entró en una barca. Se sentó allí y enseñó mientras la gente estaba de pie en la orilla. Contó muchas historias en forma de parábolas, como la siguiente. Escuchen, un agricultor salió a sembrar. A medida que esparcía las semillas por el campo, algunas cayeron sobre el camino, y los pájaros vinieron y se las comieron. Otras cayeron en tierra poco profunda, con roca debajo de ella. Las semillas germinaron con rapidez porque la tierra era poco profunda, pero pronto las plantas se marchitaron bajo el calor del sol y como no tenían raíces profundas, murieron. Otras semillas cayeron entre espinos, los cuales crecieron y ahogaron los brotes. Pero otras semillas cayeron en tierra fértil y produjeron una cosecha que fue 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que había sembrado. El que tenga oídos para oír, oiga y escuche y entienda. Sus discípulos vinieron y le preguntaron, ¿por qué usas parábolas cuando hablas con la gente? A ustedes les permite entender los secretos del reino del cielo, les contestó, pero a otros no. A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más comprensión y tendrán conocimiento en abundancia, pero a los que no escuchan se les quitará aún lo poco que entiendan. Por eso uso parábolas, pues ellos miran, pero en realidad no ven. Oyen, pero en realidad no escuchan ni entienden. De forma se cumple la profecía de Isaías que dice, cuando ustedes oigan lo que digo, no entenderán. Cuando vean lo que digo, no comprenderán. Pues el corazón de este pueblo está endurecido y sus oídos no pueden oír y han cerrado los ojos. Así que sus ojos no pueden ver y sus oídos no pueden oír. Y su corazón no puede entender y no pueden volver a mí para que yo los sane.
Pero benditos son los ojos de ustedes porque ven, y sus oídos porque oyen. Les digo la verdad, muchos profetas y muchas personas justas anhelaron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron, y anhelaron oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Procura la intimidad. Algunas sectas peligrosas han deformado las palabras de Jesús. Eso lo vemos en el capítulo 12, verso 50 que acabamos de leer. Para enseñar que convertirse al cristianismo implica cortar toda relación con la familia. Eso no solo es peligroso, sino que también es antibíblico. El quinto mandamiento dice: honra a tu padre y a tu madre. Está en Éxodo 20:12. En el Nuevo Testamento se nos aclara: el que no provee para los suyos y sobre todo para los de su propia casa ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Dice esto en primera carta de Timoteo, capítulo 5, versículo 8. Aquí, no obstante, Jesús muestra que hay algo más importante que la relación con la familia. Tu llamado supremo es tener una relación íntima con Jesús, haciendo la voluntad del Padre. Mateo 12:50. Jesús dice: porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo, este es mi hermano, mi hermana y mi madre. Sus palabras hablan de intimidad, permanencia y aceptación. Una relación al nivel más profundo posible. Puedes gozar de esta sorprendente cercanía con Jesús. Esfuérzate por permanecer cerca de Él cada día y así desarrollar tu potencial. Echa raíces. Los momentos altos de las experiencias espirituales son muy importantes, pero si no se combinan con profundas raíces espirituales, se corre el peligro de la superficialidad, algo que podría llevar al alejamiento. Sé consciente de esa trampa. Todos corremos el riesgo de alejarnos en nuestro corazón e incluso mientras hacemos lo correcto. Jesús habla de la semilla que cae en la superficie del suelo. Crece rápido, pero se marchita por no tener raíz. Lo dice en el capítulo 13, versículo 6 del texto de Mateo que acabamos de leer. Luego explica que la persona que no entiende, que no tiene raíces, dura solo un corto tiempo porque se aleja cuando llegan los problemas o la persecución. Versículo 21. Tus raíces espirituales son las partes de tu vida que nadie más ve. Tu vida secreta con Dios. Esto incluye tus oraciones, tu forma de dar, tus pensamientos. Si quieres realizar tu potencial, cerciórate de desarrollar raíces profundas, fuertes y saludables en tu relación con Dios. Protege tu corazón. Es tan fácil que la gente se distraiga por las preocupaciones de la vida. Muchas cosas pueden llenar tu calendario y restar tiempo para Dios, la iglesia u otros espacios donde tus raíces espirituales podrían desarrollarse. De nuevo, esto representa un peligro para todo. Jesús advierte en el versículo 7 sobre los espinos que ahogan la planta. Luego explica que los espinos son las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas, en el versículo 22. Vamos a orar. Amado Padre, gracias por invitarme a tener una relación personal y estrecha con Jesús. Ayúdame, te lo pido, a echar raíces profundas y fijar mis ojos en ti. Ayúdame a cuidar esta relación y no permitir que nunca otras cosas, incluso buenas, ocupen ni ahoguen mi vida. Vamos a leer Génesis capítulo 34 y capítulo 35. Venganza contra Siquem. Cierto día, Dina, la hija de Jacob, y Lea fue a visitar unas jóvenes que vivían en la región. Cuando el príncipe del lugar, Siquem, hijo de Hamor, el heveo, vio a Dina, la tomó a la fuerza y la violó. Sin embargo, luego se enamoró de ella e intentó ganarse su cariño con palabras tiernas. Le dijo a su padre Hamor: consígueme a esta joven, pues quiero casarme con ella.
Entonces Jacob se enteró de que Siquem había deshonrado a su hija Dina, pero como sus hijos estaban en el campo cuidando sus animales, él no dijo nada hasta que regresaron. Hamor, el padre de Siquem, fue a hablar el asunto con Jacob. Mientras tanto, los hijos de Jacob, al enterarse de lo ocurrido, regresaron del campo de inmediato. Quedaron horrorizados y llenos de furia cuando supieron que su hermana Dina había sido violada. Siquem había cometido un acto vergonzoso contra la familia de Jacob, algo que nunca debió haber hecho. Hamor habló con Jacob y con sus hijos. Mi hijo Siquem está verdaderamente enamorado de su hija, dijo. Por favor, permítale casarse con ella. De hecho, formemos también otros matrimonios. Ustedes nos entregan a sus hijas para nuestros hijos y nosotros les entregamos a nuestras hijas para los hijos de ustedes. Todos ustedes pueden vivir entre nosotros. La tierra está a su disposición. Establezcanse aquí y comercien con nosotros y siéntanse en libertad de comprar propiedades en la región. El propio Siquem también habló con el padre de Dina y con sus hermanos. Por favor, sean bondadosos conmigo y permitan que me case con ella, les suplicó. Yo les daré cualquier cosa que me pidan. Sea cual fuere la dote o el regalo que exijan, lo pagaré en buena gana. Solo les pido que me entreguen a la muchacha como esposa. Pero como Siquem había deshonrado a la hermana de ellos, Dina, los hijos de Jacob respondieron con engaño a Siquem y a Hamor, su padre. Les dijeron: de ninguna manera podemos permitirlo porque tú no has sido circuncidado. Sería una vergüenza para nuestra hermana casarse con un hombre como tú. Pero hay una solución. Si todos los varones entre ustedes se circuncidan como lo hicimos nosotros, entonces les entregaremos a nuestras hijas y tomaremos las hijas de ustedes para nosotros. Viviremos entre ustedes y seremos un solo pueblo. Pero si no aceptan circuncidarse, tomaremos a nuestra hermana y nos marcharemos. Hamor y su hijo Siquem aceptaron la propuesta. Siquem no demoró en cumplir con el requisito porque deseaba con desesperación a la hija de Jacob. Siquem era un miembro muy respetado de su familia y acompañó a su padre Hamor a presentar la propuesta a los líderes que estaban a las puertas de la ciudad. Les dijeron: estos hombres son nuestros amigos, invitémoslos a vivir entre nosotros y comerciemos libremente. Miren, hay suficiente tierra para mantenerlos. Podemos tomar a sus hijas como esposas y permitir que ellos se casen con las nuestras. Pero ellos aceptarán quedarse aquí y formar un solo pueblo con nosotros únicamente si nuestros hombres se circuncidan como lo hicieron ellos. Además, si nosotros lo hacemos, todos sus animales y sus posesiones con el tiempo serán nuestros. Vamos, aceptemos sus condiciones y dejemos que se establezcan entre nosotros. Todos los hombres del consejo estuvieron de acuerdo con Hamor y Siquem, y todos los varones de la ciudad fueron circuncidados. Sin embargo, 3 días después, cuando aún estaban adoloridos, 2 de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, que eran hermanos de Dina por parte de padre y madre, tomaron sus espadas y entraron en la ciudad sin encontrar resistencia. Entonces masacraron a todos los varones, entre ellos Hamor y su hijo Siquem. Los mataron a espada y después sacaron a Dina de la casa de Siquem y regresaron a su campamento. Mientras tanto, los demás hijos de Jacob llegaron a la ciudad. Al encontrar masacrados a los hombres, saquearon la ciudad porque allá habían deshonrado a su hermana. Se apoderaron de todos los rebaños, las manadas y los burros. Se llevaron todo lo que pudieron, tanto de adentro de la ciudad como de los campos. Robaron todas las riquezas y saquearon las casas. También tomaron a todos los niños y a las mujeres y se los llevaron cautivos. Después, Jacob le dijo a Simeón y a Leví: ustedes me han arruinado. Me han hecho despreciable ante los pueblos de esta tierra, los cananeos y los fereceos. Nosotros somos tan pocos que ellos se unirán y nos aplastarán. Me destruirán y toda mi familia será aniquilada. Pero ¿cómo íbamos a permitir que él tratara a nuestra hermana como una prostituta?, replicaron ellos enojados. Capítulo 35. Regreso de Jacob a Betel. Entonces Dios le dijo a Jacob: prepárate, múdate a Betel, establécete allí y edifica un altar a Dios, quien se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob le dijo a todos los de su casa: desháganse de todos los ídolos paganos, purifíquense y pónganse ropas limpias. Ahora vamos a Betel.
donde edificaré un altar al Dios que respondió mis oraciones cuando yo estaba angustiado. Él ha estado conmigo en todos los lugares por donde anduve. Entonces le entregaron a Jacob todos los ídolos paganos que conservaran y también los aretes, y él los enterró bajo el gran árbol que está cerca de Siquem. Cuando salían, Dios mandó terror sobre los habitantes de todas las ciudades de aquella región, así que nadie atacó a la familia de Jacob. Finalmente Jacob y todos los de su casa llegaron a Luz, también llamada Betel, en Canaán. Allí Jacob edificó un altar y llamó al lugar El Betel, que significa Dios de Betel, porque Dios se le había aparecido allí cuando huía de su hermano Esaú. Poco tiempo después murió Débora, la mujer que había cuidado a Rebeca desde niña y fue enterrada bajo el roble que está en el valle de Betel. Desde entonces ese lugar fue llamado Alon Bakut, que significa roble del llanto. Ahora que Jacob había regresado de Padan Aram, Dios se le apareció de nuevo en Betel y Dios lo bendijo diciéndole: tu nombre es Jacob, pero ya no te llamarás Jacob. A partir de ahora tu nombre será Israel. Así que Dios le cambió el nombre y lo llamó Israel. Entonces Dios dijo: yo soy el Shaddai, Dios Todopoderoso. Sé fructífero y multiplícate. Llegarás a formar una gran nación, incluso de ti saldrán muchas naciones. Habrá reyes entre tus descendientes y te entregaré la tierra que les di a Abraham y a Isaac. Así es, te la daré a ti y a tus descendientes. Luego Dios ascendió desde el lugar donde le había hablado a Jacob. Jacob levantó una columna conmemorativa para marcar el lugar donde Dios le había hablado. Luego derramó vino sobre la columna como sacrificio a Dios y la ungió con aceite de oliva. Jacob llamó a aquel lugar Betel, que significa casa de Dios, porque allí Dios le había hablado. Muertes de Raquel e Isaac. Una vez que salieron de Betel, Jacob y su clan avanzaron hacia Efrata, pero Raquel entró en trabajo de parto mientras aún estaban lejos de allí y sus dolores eran intensos. Luego de un parto muy difícil, la partera finalmente exclamó: no temas, tienes otro varón. Raquel estaba a punto de morir, pero con su último suspiro puso por nombre al niño Benoni, que significa hijo de mi tristeza. Sin embargo, el padre del niño lo llamó Benjamín, que significa hijo de mi mano derecha. Así que Raquel murió y fue enterrada en el camino a Efrata, es decir, Belén. Jacob levantó una columna conmemorativa sobre la tumba de Raquel, la cual puede verse hasta el día de hoy. Entonces Jacob siguió su viaje y acampó más allá de Migdal Edar. Mientras vivía allí, Rubén tuvo relaciones sexuales con Bila, la concubina de su padre, y Jacob se enteró enseguida. Estos son los nombres de los 12 hijos de Jacob. Los hijos de Lea fueron Rubén, el hijo mayor de Jacob, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Los hijos de Raquel fueron José y Benjamín. Los hijos de Bila, la sierva de Raquel, fueron Dan y Neftalí. Los hijos de Silpa, la sierva de Lea, fueron Gad y Aser. Estos son los nombres de los hijos que le nacieron a Jacob en Padán Aram. Entonces Jacob regresó a la casa de su padre Isaac en Manre, que estaba cerca de Kiriat Arba, actualmente llamada Hebrón, donde Abraham e Isaac vivieron como extranjeros. Isaac vivió 180 años. Después dio su último suspiro y murió en buena vejez, y se reunió con sus antepasados al morir, y lo enterraron sus hijos Esaú y Jacob. Purifícate. En este pasaje que acabamos de leer encontramos una advertencia sobre el peligro de la escalada de la venganza. Primera de Corintios 10, versículo 11. Un crimen terrible, la violación de Dina, está en Génesis 34 que acabamos de leer en el versículo 2, condujo a otro. La retribución no fue proporcional. Los del pueblo de Dios fueron a la ciudad donde los varones se encontraban desprevenidos y los mataron a todos, y se llevaron todos sus bienes, sus hijos y sus mujeres. El resultado fue un desastre. Jacob dice: me han provocado un problema muy serio.
Los habitantes de este lugar me van a odiar, y si ellos se unen contra mí, me atacan, me matarán a mí y a toda mi familia, pues cuento con muy pocos hombres. Está en el versículo 30. Las acciones de Simeón y Leví son condenadas rotundamente debido a su violencia, ferocidad y crueldad. Eso ya lo encontramos en Génesis, en el capítulo 49, versículos 5 y 7, lo pueden ver. La venganza no fue una trampa para Simeón y Leví solamente. Una vez más, es una tentación para todos los seres humanos. Cuando nos ofenden, queremos venganza. En el Antiguo Testamento, la retribución se limitaba de forma proporcional, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, etc. Eso está en Éxodo 21, del 23 al 24. Jesús establece, y mediante su muerte y resurrección, posibilita un estándar aún más alto para tus relaciones cotidianas. Y este estándar es: perdona y ama a tus enemigos. Joyce Meyer, que suele hablar del abuso que padeció cuando era niña, escribe: ¿alguna vez has sido como Dina, una víctima inocente? Pues asegúrate que aún en las peores circunstancias Dios te concede la gracia para perdonar, de modo que puedas seguir adelante con tu vida. Jacob dijo a su familia: desháganse de todos los dioses extraños que tengan con ustedes, purifíquense. Está en Génesis 35:2. Dios se le apareció a Jacob renombrándolo Israel, lo vimos ahora en el versículo 10, y dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, sé fecundo y multiplícate. De ti nacerá una nación y una comunidad de naciones, lo leímos en el versículo 11. El potencial es enorme, como expresa Rick Warren. El ministerio, la pureza en el ministerio, la pureza en privado es la fuente del poder público. Esto es cierto para todos nosotros, sea que nos desempeñemos en la familia, en el trabajo, en la comunidad de la iglesia. Si queremos tener un impacto poderoso para Cristo en el mundo, debemos ser gente de pureza. Vamos a orar. Señor, gracias porque el potencial en mi vida es enorme. Gracias por querer que tenga una vida altamente productiva, de verdadero propósito, que marque la diferencia para este mundo. Ayúdame a evitar que las trampas me impidan alcanzar mi potencial. Ayúdame a producir una cosecha de 30, 60 y aún 100 veces más de lo que he sembrado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pipa añade: ¿por qué te escondes en momentos de angustia? Escogiendo el Salmo capítulo 10, versículo 1. Dios suele parecer distante y ausente cuando ocurren cosas difíciles. Pero recordemos lo que dice Génesis 35, versículo 3, cuando Jacob proclama: Dios que me socorrió cuando estaba yo en peligro y que me ha acompañado en mi camino. Aunque en ocasiones sintamos que no está allí, Él está allí. Ha permanecido junto a nosotros donde quiera que vayamos. Este devocional fue escrito por el pastor Nicky Gumbel de la iglesia HTB en Londres. Y la voz de este podcast es de Marisol Rojas. Que el Señor les bendiga.